Listo, muchachos, muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar otro tema, pero antes de revisar ese tema vamos a hacer una revisión del taller que hicimos el día viernes o que dejamos para el día viernes. Algunos compañeros me contactaron, me escribieron, me dijeron, mire, profe, este es el ejercicio. Entonces me gustaría que hiciéramos como una revisión, que hagamos como un laboratorio pequeño en esta primera hora para que revisemos cómo los puntos que tuvimos en cuenta para hacer estas funciones, estas validaciones del formulario. Como les comentaba hace un momento, el día viernes tuvimos un problema después del receso con la grabación. Lastimosamente dejé muteado el micrófono y no se escuchó nada después de que volvimos de ese descanso. Básicamente lo que hicimos después de ese descanso fue pues hablar del taller que íbamos a dejar para este fin de semana. Este taller es opcional, no era necesario, no es calificable, entonces no se afanen si las personas que no estuvieron o que hasta ahora se enteran van a conocer de este tema del taller. Era un taller para que ustedes reforzaran el conocimiento, para que practicaran. No es calificable, el calificable todavía no ha llegado, entonces para que no se preocupen. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar el día de hoy con la revisión como de ese taller. Yo les decía que pues que si lo podían mejorar, que si le podían agregar más cositas. Hay un compañero que me envió también uno que me gustaría que nos lo explicara. Sí, vamos a hacer como una mesa de trabajo hoy para que nos explique qué hizo, ¿sí? que hizo unas variaciones a las validaciones que habíamos hecho. Y si alguien más pues tiene como mejoras o como alternativas, pues que nos le ayude como tal, digamos, a que ayude a que todo el grupo entienda qué es lo que se hizo. ¿Listo? Después de la revisión del taller, vamos a entrar ya a la unidad de como tal, a que es ECMAScript 6, ¿sí? Digamos que aquí me quedó mal, perdón, aquí es ECMAScript 6. Básicamente nosotros ya hemos hecho algunas utilizaciones digamos, de este estándar, que esto es un estándar, no es otro lenguaje de programación, sino es un estándar que se maneja, y vamos a ver ahorita algunas de ellas. Y por último, el día de hoy vamos a ver qué son las funciones flecha, que llamamos nosotros, o las arrow function. Vamos a ver cuál es la diferencia con JavaScript y vamos a hacer algunos ejemplos utilizando estas funciones flecha. ¿Listo? Entonces, muchachos, la idea es que el día de hoy vamos a iniciar con la revisión del taller. No sé si voy a nombrar aquí a Jairo. Jairo el fin de semana me contactó, me dijo, mire, profe, este fue el taller que yo hice, yo por acá lo estuve mirando y me gustaría que Jairo, si es posible, Jairo, esto es una mesa de trabajo, no es nada de corchar ni mucho menos, sino que nos expliques un poco qué fue lo que hiciste para que lo expongamos al resto del grupo. ¿Listo? Entonces, Jairo, no sé si te gustaría compartir pantalla o te comparto yo y tú comentas para que vayas explicándonos como esa parte del taller, por favor. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Gracias, Jairo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, yo te escucho bien. Sí. Listo, bueno, yo voy a compartir aquí pantalla. Listo, gracias. Rápidamente. ¿Me confirma, por favor, cuando se vea la pantalla? Sí, señor, ya la veo. Perdón, un segundo te interrumpo, Jairo. Freddy, ¿tienes alguna pregunta antes de iniciar? No, creo que no. Listo. Entonces arranquemos, Jairo, por favor. Bueno, listo, compañeros. Yo lo que hice fue hacer varias modificaciones sobre lo que había hecho el profe. La idea es que lo veamos acá funcionando, pues igual, si yo le doy clic a registrar, pues él me muestra los errores. Si yo selecciono o cambio alguno, pues ya me muestra que ese campo está completo. Los números igual ya me los valida como números, y si yo llego a tener, no sé, alguna letra, pues me dice
porque pues no debería estar incluidas las letras. Eso digamos que el profe ya lo tenía realizado, y lo que hizo fue realmente la mejora de estructuración de código, y de que el profe nos había dicho de que cuando escribiéramos algo y estuviera bien el campo, pues pudiéramos pasar al siguiente campo, al punto de que pues dejara enviar ya la información completa. No lo enviáramos, aquí ya dice se envió el formulario y qué datos está enviando el formulario. Listo, eso es básicamente la operatividad que se hizo. ¿Qué hice yo? Utilicé las mismas variables que tenía el profe, las que ya había definido. Seguí pegándome del evento submit, pero creé una variable constante con todos y cada uno de los valores del formulario. ¿Por qué creé esta variable constante? Porque la idea es que esta variable, cuando ya se llene por completo, sea la que yo envíe al endpoint o el API que me va a recibir la información de este formulario. Y las validaciones las hice en este caso acá por medio de operaciones ternarias, ¿sí? Que son condicionales ternarios. Entonces le pregunto si está vacío, entonces póngame esto, y lo que hice fue llamar la función dentro de la creación de la variable, que eso pues ya no lo permite hacer JavaScript. Y pues nada, si no viene nada, entonces él me va a llamar una función que es la misma que tenía el profe, la de error function, y si viene algo, pues simplemente me va a dejar el valor que viene el type ID. ¿Qué otra cosa hice? Modifiqué una de las funciones. En este caso modifiqué la función que ven acá de no error, porque el profe solo tenía que quitar los elementos, el color rojo y las clases que se le habían puesto a los formularios. Lo que yo le hice fue agregarle que me responda, además de eso, el valor. ¿Por qué hice esto? Porque necesito saber que cuando no hay error, qué valor tiene para poder hacerle una asignación directa aquí a las variables. ¿Sí? Si no hay error, pues entonces él me devuelve el valor de la función de no error. No solo ahí me quita el color, sino que además de quitarme el color, me asigna el valor dentro de mi función. ¿Listo? ¿Qué otra cosa hice así rara para poder evaluar si son numéricos o no son numéricos? Hice algo que se llama un callback, que es que a una función le pasé otra función, le pasé los parámetros de otra función. Por ejemplo, acá creé una función que se llama verificar número, y a esa función literalmente le estoy pasando las dos funciones que creó el profe. ¿Esto con qué finalidad? Que yo dentro de verificar número pueda hacer la evaluación que yo hice acá. Dentro de verificar número, simplemente pregunto si no es número, si no es un numeral, entonces cojo el tag name y le mando la función error. Y si sí es número, pues simplemente cojo el valor del campo, o sea, le borro los colores rojos y cojo el valor del campo. Eso es básicamente lo que se hizo, las modificaciones que se hicieron. Es un poco más complejo de entender. Bueno, creé otro evento, le agregué otro evento al formulario, para que cuando cambie algo en el formulario, cualquier cosa que cambie en el formulario, pues me reescriba la variable. Entonces vuelvo a hacer como las validaciones que hice arriba, pero esta vez solo si hay un onChange. Eso que me permite que cuando yo haga un cambio dentro de alguno de los campos, él automáticamente se limpie en caso de que esté ok. En vez de hacer un onChange para cada uno de los campos, pues hice un solo onChange, cuadré la función, y al final de toda la operación, cuando ya hago el envío, hago la misma validación que hizo el profe, que si todos son, o sea, que si no hay nada con la clase inválido, entonces envío el formulario y ya tengo dentro de esta función que se llama datos usuario, ya tengo los datos que le voy a pasar al API. Pues esa fue como básicamente la solución que yo le di para hacerlo como más conciso. Se me fueron casi que las mismas líneas del profe, a diferencia de que el profe tenía 50 líneas más o menos, pero no habían hecho la validación de que quitara los colores. Entonces, en vez de tener tantos if, lo que los reemplacé fue por estos ternarios que me permiten en una sola línea hacer la validación. Pues eso sería más o menos
Listo, Jairo, muchísimas gracias. Sí, muchachos, básicamente, pues aquí como comentaba Jairo, aquí hay, digamos, unos temas más complejos que iremos viendo en el transcurso de esta unidad y de lo que vayamos viendo aquí en adelante. ¿Listo? Pero básicamente el objetivo era, como yo les decía, mejorar el código que habíamos hecho inicialmente. El taller corresponde a eso, a que tengamos como alternativas de cómo se hacen las cosas, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, Jairo empezó como a incluir muchos conceptos que iremos viendo en el recorrido de esta unidad, y pues la idea es que todos vayamos a futuro entendiendo poco a poco lo que se está haciendo. ¿Listo? Muchas gracias, Jairo, muy amable. Voy Listo, entonces a profe, empezar a vale. compartir Ustedes, acá. muchas gracias. Muy amable, Jairo, Jairo. una pregunta. Sí, señor. Repita ese último punto que dice que no utilizó el último código, pues, o que le revalidara nuevamente el formulario, que no se lo entendí muy bien. Qué pena. No sé, profe, si se puede hacer eso. Claro que sí, si el profe me lo permite, con mucho gusto yo le explico. Aquí tengo un Claro, evento Jairo, claro. submit que se dispara exclusivamente cuando yo pulso en el botón. Pero necesitaba un evento que cuando cambiara el formulario, pues él me tomara los valores. En vez de crear un evento para cada uno de los campos al formulario, así como lo había hecho el profe, al submit del formulario, en este caso no al submit, pero sí al mismo formulario, le creé un evento change. Le estoy diciendo aquí, cuando algo cambie en el formulario, venga y ejecúteme la misma función. Si se fijan, este código es prácticamente el mismo de arriba. Si es casi un copy-paste, digo casi porque aquí evalúo si es numérico o no. De resto no, es casi un copy-paste del código de arriba. Entonces esta función podría ser casi esta misma, a diferencia de que, ¿por qué aquí le valido si es numérico? Porque si existió algún cambio, quiere decir que llenaron algún campo. Si llenaron algún campo, entonces, y si fue este el campo, voy y evalúo si es numérico o no es numérico. Pero el resto nada, lo único que hice fue al mismo formulario le agregué un change, que también se puede agregar un change a cada uno de los campos, pero pues eso haría que el código fuera un poquito más difícil de mantener. Aquí ya sé que todo lo tengo dentro de una variable, en este caso dentro de una constante que se llama datos usuario, que esa es la constante que yo envío. Y esa constante, digamos, la convirtió o la creó Jairo, precisamente es para que cuando se diga registrar se envíe el evento en un JSON, en un archivo, en un elemento JSON se convierta, y es la que envía. Por eso él creó la constante datos usuario, para que después no tenga que decir tengo que crear como un arreglo y después convertirlo en JSON, sino simplemente ya lo creó. Simplemente al final le dice esto es como el formulario ha sido enviado con estos datos, json.stringify, que es convertirlo como a ese, y ahí lo como está mostrando Jairo. Puedes parar otra vez el mouse ahí, Jairo, ahí en el datos usuario, por favor. Ahí ya están todos los parámetros que va a estar enviando Jairo, digamos, al backend para registrar el usuario, ¿sí? O registrar la persona. O sea, ahí actualiza todo el formulario, no solamente el que cambió, sino todo el formulario. Digamos que aquí es para cuando ya se envían los datos, ¿no? Datos usuario lo utiliza para cuando ya los envía, que ya todo está validado, verificado, entonces él lo utiliza para enviarlo ya al backend o a donde vayamos a registrar los datos. ¿Qué es esto que se ve por acá con el alert? ¿Algún campo se actualizó? Perdónenme un segundito, vamos a ver si lo podemos generar. Te falta el arroba. Ya están los datos que se envió. Entonces, está en la variable datos usuario. Y básicamente lo que hace es convertirlo en JSON para enviarlo a través de un API o algo que vayamos a utilizar, ¿sí? Entonces por eso él creó la constante para crear todas las variables ahí de una vez. ¿Listo? Pero entonces tranquilos que eso vamos a ir como mirándolo poco a poco para reforzar un poco ese tema. ¿Listo? ¿Alguien más tiene preguntas respecto al ejercicio que hizo Jairo?
Ahí, aquí, venga, miramos, espere que aquí veo el chat que escribieron. Stuart, todavía tenemos oportunidad de hacer el taller, ¿cierto? Sí, dale, termínenlo porfa lo más posible, lo más rápido posible. Hay unas Que personas nos tiene, que nos tiene, que nos tiene que dar un taller, esta y una asesoría adicional, porque pues hay, digamos que él hizo un ejercicio interesante, ¿sí? Pero yo siento que el compañero no está en un nivel intermedio, sino está en un nivel avanzado, es decir, que se cansa, lo cual pues permite que ya maneje un lenguaje ya mucho más amplio y más desarrollado, porque acá en el proceso que las incluye variables nuevas, conceptos nuevos, nuevo, entonces sí sería como interesante que él también nos pudiera como retroalimentar a través como de esos temas que él ya tiene y maneja por experiencia previa. Gracias. Listo, Freddy. No, tranquilo. Digamos que la idea de revisar este taller era para mirar y revisar precisamente cómo podemos hacer las cosas, ¿sí? Aquí sí, la idea yo puse como el ejercicio, como que mire cómo yo lo hice, que se hizo muy básico, muy sencillo. Y me pareció interesante que Jairo, pues evidentemente conoce bastante del tema, que le hiciera como una explicación de qué es lo que está haciendo para que veamos cómo se pueden llegar a este tipo de códigos, ¿sí? Entonces, tranquilos que de igual forma todo esto lo vamos a ir como viendo ya cuando entremos ahorita al tema que vamos a empezar el día de hoy. Vamos a ir a empezar a aclarar algunos conceptos que aquí manejó Jairo. Y pues la idea del taller es precisamente eso, que vayamos reforzando algunos conceptos, que vayamos reforzando algunos conocimientos, y pues Jairo, pues que ya tiene un nivel avanzado como algunos de ustedes los tienen en diferentes temas, pues que nos ayude a reforzar este tipo de conocimientos que tenemos. Entonces tranquilos que todo esto, la idea es que vayamos compartiendo digamos experiencias. Jairo, si no estoy mal, en el WhatsApp también envió el código, por si lo quieren ver, ahí en el WhatsApp está el código para que lo vayamos viendo. ¿Listo? Muchas gracias, Jairo, muy amable. Bueno, ustedes, muchas gracias, compañeros, y cualquier cosa, con mucho gusto me escriben y yo, pues, lo que pueda, con mucho gusto los colaboro. Súper, Jairo, súper, de verdad, súper. Gracias. Comparta eso que usted compartió en el WhatsApp, ¿sí, no? ¿Completico? Sí, está en el WhatsApp todo el código. Ok, gracias. Ok. Listo, compañeros, entonces voy a empezar a compartir yo. Si quieres, deja de compartir, Jairo. ¿Alguien más tiene alguna forma en que lo haya hecho y lo quiera exponer aquí en este momento? ¿Quién quisiera de pronto decir, yo quiero compartir lo que yo hice? Rafael, por favor. Sí, profe. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, Rafael. Pues voy a compartir. Yo les hice así, digamos, muy básico. Tranquilo. Lo que voy teniendo conocimiento. Me enfoqué un poco más como en el desarrollo de diseño. Es por el poco conocimiento que tengo de JavaScript. Les voy a mostrar. Ok, por favor, comparte tu pantalla. Acá está. Me dice si ya la ven. Sí, señor, yo ya la veo. Entonces digamos que a mí me quedó así. Yo lo hice así. ¿La están viendo? Sí. Sí, señor. Me cayó la internet. Sí, señora, ya lo estamos viendo. Ah, bueno. Bueno, el diseño del fondo lo busqué por Google. Entonces ahí, digamos, muchas formas de hacerlo. O sea, digamos, tienen unas plantillas donde uno ya solo es copiar el código en CSS y pues modificarlo según la preferencia que uno desee. Digamos que también me enfoqué en el botón de enviar, que tiene como una especie de animación. Ok. Y en la validación de datos, pues le puse, bueno, digamos que acá la validación de la contraseña y le da enviar. Entonces dice que está enviado. Ok. Digamos que lo que yo le modifiqué fue que si un espacio está vacío, entonces me dice que el formulario, ahí tengo un error, toca mirar. Me toca mirar. Bueno, entonces digamos que este es el JS, el script. Y acá dice las validaciones, como lo hizo el próximo así. Todo en una sola validación, si está vacío o no. Y hace la validación de la contraseña, pues cuando uno hace un registro, le pide 2 veces la contraseña. Y valida si las dos contraseñas que uno ingrese concuerdan, y si no, pues
tiene que cambiar, modificar, para que quede igual. Ok, Y sobre el, perdón, hago digamos, una señor, aclaración ahí, Rafa. Digamos que aquí lo que hizo Rafael es que toda la validación simplemente le hizo como que si el nombre es vacío o el apellido o el email o la contraseña 2, le colocó la validación de llenar todos los campos, ¿sí? Y si no, pues entonces ya, si digamos esta condición de que no sea vacío se cumple, entonces se va al else, que es donde va a validar ahora que las contraseñas coincidan. Y si no coinciden, entonces muestra la alerta de que las contraseñas no coinciden. Y si no, pues entonces simplemente le dice que se envía el formulario. Listo, digamos aquí utilizaste mucho tema del if else, ¿sí? Para hacer las validaciones, para poder llegar, digamos, al envío del formulario. Listo, entonces ahí para que quede claro. Listo, continúa, Rafael. sí, y bueno, el index, normal, un esquema básico. Y sobre el CSS, el SAS, entonces le asigné validar a los colores que iba a utilizar, la imagen que iba a utilizar, esta la estoy llamando la enruté, para que no sea local. Sí. Y esta imagen o esta configuración es directamente del fondo. Es una configuración que ya da una página que uno puede descargar. Y entonces le dice que copie el URL para que este llame al fondo. Lo cual lo hace en la sintaxis de acá. Bueno, digamos que lo puse acá el HTML en 100% para que sea, o sea, se expanda según el tamaño de la pantalla. No pierda las funcionalidades, la capacidad de espacio. El body, combinación de variables para no tener que digitar código. Y digamos que donde más se me bueno, se me de eche cabeza fue en el botón. Pues porque en el botón, porque el tutorial que vi lo hacía él en todo CSS y yo lo que hice fue poner como estructurarlo en el SCSS. ¿Para qué? Para que me diera la misma funcionalidad, por así decirlo, para que me lo transformara y quedara de la siguiente manera. Digamos que me enfoqué más en eso. Ok, perfecto, Rafael. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Listo, compañero. Entonces, digamos, gracias, Rafael, muy amable. Digamos que aquí haciendo alguna anotación de lo que hizo Rafael, y en cuanto al SAS, ¿sí? Voy a compartir algo que... Aquí, espérame, este era el de Jairo. Por acá nosotros habíamos hecho creo que fue en el del fetch, si no estoy mal, pero espérame que esto fue el 9, esto fue el 10 de marzo. Creo que era por acá. Hay una forma, digamos, con las animaciones que puedas hacer, ¿sí? Es que puedes crear como especies digo especies de funciones donde yo le digo, por ejemplo, en la animación que yo le vaya a dar, yo le doy, digamos, el nombre de la animación que quiero darle, ¿cierto? Y dentro de esa animación, pues yo ya defino cuáles son como las características de la animación que vamos a hacer, ¿cierto? Como la animación que tú estás haciendo también. O puedes utilizar los mixins, o puedes utilizar, sí, todas las funciones que a ti se te ocurran, todas las características que puedas utilizar para, por ejemplo, hacer esa conversión de lo del color y toda esa cuestión, ¿listo? Recuerden que hay muchas funciones que pueden utilizar para poder enfocarlos a sus proyectos, ¿listo? En cuanto a las validaciones que estábamos viendo, es muy recomendable, espérame, yo lo busco por acá, taller, que yo había hecho por acá. Es recomendable, por ejemplo, que tú empieces a utilizar funciones, ¿sí? Las funciones para el error, las funciones para quitar el error, funciones para validar campos, funciones, ¿sí? Hacer algo así como que vayan haciendo para simplificar un poco el código y no se te vaya a volver como muy grande para mantener, ¿listo? Entonces es recomendable, por ejemplo, que practiquemos también lo que son las funciones, porque el día de hoy vamos a empezar precisamente lo que son las funciones flecha, que era lo que le comentaba, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes vean, digamos, la diferencia entre cómo declaro yo una función aquí en JavaScript y cómo lo vamos a utilizar con el ECMAScript 6, que simplemente es un estándar que se definió y que ahora podemos utilizarlo para nuestro código, ¿listo?
Entonces, muy bien muchachos, muchísimas gracias por la participación, por, por hacer estos tipos de talleres. Como yo les he dicho desde el principio de este curso, esto se aprende es practicando, esto se aprende es llevando día a día como nuevos conocimientos, aprender nuevas cosas dentro de nuestro trabajo, nuestro estudio. Y pues la programación es así, uno no termina nunca de aprender. Eso día a día va saliendo nuevas cosas y vamos a ir encontrando nuevos estándares, nuevas funcionalidades, nuevos lenguajes de programación que nos van a permitir ir como mejorando poco a poco nuestra forma de hacer código. ¿Listo? Entonces muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar aquí como con la parte de ya del nuevo tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Listo? Quería comentarles en cuanto al, digamos, al tema, al cronograma que llevamos en cuanto a nuestro curso. Ya entramos el día de hoy a la semana 3. Digamos que en cuanto a tiempo, estamos bien de tiempo, no estamos ni colgados ni nada, y la idea es que obviamente ustedes entiendan y apliquen como los conceptos que vamos viendo. Esta nueva semana vamos a empezar ya con lo que son las funciones flecha, estructuras de control, clases y promesas, desestructuración y res parameter, y funciones útiles para trabajo con arreglos. Digamos que esta semana vamos a entrar un poco más fuerte a temas con este nuevo estándar, con este estándar que manejan, que es ECMAScript 6. Aquí vamos a reforzar varios temas que vimos en el repaso de JavaScript. Ya lo vamos a ver aquí con este nuevo estándar, y pues que la idea es que ustedes empiecen a utilizar esta parte. ¿Listo? Listo muchachos. Entonces el día de hoy vamos a iniciar con lo que es ECMAScript 6. ¿Qué es ECMAScript? También es conocido como el ES6, y es la sexta versión de un estándar que se definió para mejorar, digamos, lo que es la forma de hacer o desarrollar código, en este caso de JavaScript. Esta versión incluye muchas mejoras y nuevas funcionalidades que hacen que la programación en JavaScript sea más fácil, legible y eficiente. Algunas de las diferencias más notables entre ECMAScript y JavaScript son: entonces venimos con las funciones flecha o las arrow function, que introduce digamos una forma más concisa y legible de escribir funciones que no están disponibles en versiones anteriores de JavaScript. Entonces, como yo les decía hace un momento, nosotros en JavaScript declaramos las funciones de esta forma, donde decimos la función, el nombre de la función, los parámetros que le vamos a pasar, y aquí adentro como toda la expresión o toda la funcionalidad que le vamos a agregar a esa función, valga la redundancia. ¿Listo? Ya ahorita entramos ya en detalle a cada una. Tenemos otra diferencia, y es que utilizamos let y cons. Esto pues nosotros ya lo habíamos visto en clases anteriores. Digamos que sin querer ya habíamos metido como estos conceptos, estas formas de declarar las variables, y ustedes ya saben cómo funcionan el let y cons, y esta es una de las mejoras que salió con esta sexta versión del estándar de ECMAScript, ¿sí? En JavaScript solo se puede declarar variables con las palabras clave var, ¿sí? Mientras que con ECMAScript nosotros ya metimos lo que es let y cons, que es algo de lo que ya habíamos hablado en clases anteriores. ¿Listo? Las plantillas de cadena. Nosotros también indirectamente hicimos esto de este concepto de plantillas de cadena. ¿Qué es? Introduce las plantillas, una forma más fácil de crear cadenas de texto con variables y expresiones. En JavaScript se deben concatenar cadenas manualmente. Entonces esto era algo que nosotros estábamos haciendo en nuestros primeros ejercicios. Voy a colocar por acá en los del 8 de marzo, a ver si aquí tengo. Entonces, por ejemplo, acá nosotros decíamos, para concatenar esta cadena de texto, decíamos, después de la función esto vale x, utilizábamos el más para concatenar una variable, otro más para concatenar el resto de texto, otro más para concatenar la variable, ¿cierto? Entonces esta es la forma. Señor. Pero qué vergüenza, ¿lo puede ampliar un poco más? Ay, qué pena, sí señor. Es que yo me pongo a trabajar en lo mío y bajo el tamaño. Entonces les decía, tenemos aquí como, esta es la forma de concatenar
digamos, el texto como lo utiliza normalmente el JavaScript. Entonces utilizamos el texto y si queremos concatenar algo, utilizamos el símbolo más con la variable que queramos concatenar, otro más si queremos concatenar más texto, ¿cierto? Pero hablábamos nosotros de que podemos concatenar de otra forma. Entonces por acá ya creo que este día ya debe estar por acá. No sé, no, aquí no debe estar. Venga, miramos por acá, tenemos en la clase, en los fetch, si no estoy mal, creo que tenemos esta forma de concatenar. Espérame que, por ejemplo, aquí utilizamos los backticks que decíamos la clase, la semana pasada, donde nosotros podemos crear toda una cadena de texto, en este caso es JavaScript, pero podemos meter de esta forma las variables sin necesidad de colocar el símbolo más, ¿cierto? Entonces nosotros aquí podemos colocar la cadena de texto que necesitáramos y dentro de ella podemos declarar las variables que nosotros vayamos necesitando sin necesidad de colocar los símbolos más para concatenar. Entonces es otra ventaja que nosotros ya veníamos utilizando, que son las plantillas de cadena. ¿Listo? Para poder concatenar cadenas de texto de forma más eficiente, de forma más organizada, que no se vea como tan difícil, digamos, de leer posteriormente. ¿Listo? Tenemos lo que son las clases. ECMAScript 6 introduce las clases, una forma más sencilla de crear objetos y heredar propiedades y métodos. En JavaScript la herencia se logra a través de prototipos. Esto lo veremos más adelante en nuestras clases. Y tenemos lo que son los módulos, que es una forma más organizada de dividir el código en diferentes archivos y reutilizarlo. En JavaScript la reutilización de código se logra a través de scripts importados en la página HTML. También lo iremos viendo poco a poco a medida que vayamos desarrollando el curso. Entonces para el día de hoy, muchachos, vamos a iniciar con lo que es el tema de las funciones flecha, ¿sí? Que podemos utilizar con este estándar ECMAScript y lo vamos a utilizar para JavaScript. Listo, entonces las funciones flecha es una forma abreviada de escribir funciones en JavaScript. A diferencia de las funciones regulares, las arrow function no tienen la palabra clave function. Entonces, y se definen utilizando una sintaxis más corta y concisa. Simplemente para definir una función, nosotros le decimos, abrimos los paréntesis, colocamos los parámetros que necesitamos, hacemos la flecha que es con el igual y mayor que, y abrimos y cerramos corchetes para colocar el cuerpo de la función. Pero hay diferentes formas de declarar esas funciones, que las vamos a ver acá. Entonces aquí tengo una diferencia entre como la declaramos en JavaScript y como la declaramos en este nuevo estándar. ¿Listo? Entonces, si vamos a declarar en JavaScript una función que me sume dos valores, nosotros colocamos el function, le colocamos los parámetros, abrimos y cerramos las llaves, ¿cierto? Y retornamos simplemente la suma entre esos dos valores, ¿cierto? Aquí lo que hacemos es, bueno, definimos aquí la variable sumar, que así es como vamos a llamar entonces nuestra función. Le decimos que esta tiene dos parámetros, a y b, ¿cierto? Y le hacemos el igual mayor que para definir digamos la función flecha, y dentro de ella hacemos el mismo retornar a más b. ¿Listo? Si vamos a verlo cómo se vería digamos, esta es una forma sencilla de hacer un llamado a una función. Si nosotros vamos a definir, por ejemplo, una función que le pasamos un parámetro y retornamos ese valor, multiplicar ese valor, por ejemplo, nosotros en JavaScript lo definimos de esta forma. Para definirlo con ECMAScript, simplemente le decimos que vamos a pasarle un parámetro a esta función que se llama cuadrado, le pasamos un parámetro y ese parámetro me retorna esta multiplicación. Ya ahorita vamos a empezar a hacer como los ejercicios para que vayamos entendiéndolo. Otro ejemplo es que si nosotros definimos una función que la vamos a llamar acá, bueno, la vamos a definir en esta variable saludar, le pasamos un console log que diga hola. Con ECMAScript creamos la variable, aquí desaparece la palabra function, simplemente le colocamos como aquí nuestra definición donde no le vamos a pasar ningún parámetro y dentro de dentro del bloque de código que nos permita definir esa función vamos a colocar el console log. ¿Listo? Entonces, para hacer la práctica, para entender un poco más el ejercicio,
vamos a definir algunos ejemplos haciéndolos ya en nuestro IDE de desarrollo. ¿Listo? Entonces yo hice algunos ejercicios. ¿Sí? ¿Tienes preguntas? Hola, hola, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Qué Ok. La forma en que uno utiliza cada una de estas maneras de hacer las funciones depende de los parámetros que se le vayan a pasar. Por ejemplo, en la primera tenemos un parámetro AB, en la segunda tenemos solamente un parámetro que es X y en la tercera no tenemos. ¿De eso depende? Sí, O sea, sí. ¿depende de la cantidad de parámetros que vayamos a pasar Sí. o algo así? Sí, depende, digamos, como tal, es como tú vayas a definir tu función, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que tú estás diciendo, hay una que tiene 2 parámetros, otra que tiene solo un parámetro y otra que no tiene ningún parámetro, ¿sí? Entonces nosotros podemos empezar a definir, digamos, la forma en que nosotros vamos a definir como nuestra función, ¿sí? Una vez, digamos, tú tengas como qué parámetro, o si tiene parámetros o no tiene parámetros, tú defines, bueno, voy a utilizar esta forma para hacer puedo utilizarla de esta forma o puedo simplemente llamar aquí la función. La función, recuerden que cuando nosotros le definimos aquí el nombre de la función, así es como la vamos a llamar. ¿Listo? Ya vamos a ver un ejemplo que yo creé para poder utilizarlo. ¿Listo? Entonces, básicamente depende es de cómo vayas tú a llamar ese tipo de función. De la complejidad que uno quiera hacer. Exactamente. Se dan cuenta, y volviendo más o menos a lo que hizo Jairo, pues digamos él utilizó, lo que él comentaba, digamos funciones más complejas para poder hacer como el tema de la validación y toda esa cuestión, ¿sí? Y él la definió, por ejemplo, en una sola línea, digamos, toda esa forma de llamar las funciones y las validaciones que hizo, y al final pues creó sus funciones para poder retornar algo, ¿sí? Entonces se dan cuenta, por ejemplo, él aquí hizo como una función, digamos en línea, llamamos esto una función en línea, que es como pasarle a un parámetro, ¿cierto? Llamo aquí una función y retorna algo en esa misma línea de una vez, ¿sí? O sea, como que no tiene tanto código para poder definirlo. Aquí yo puedo llamar, que si puedo llamar una función dentro de otra función, lo puedo hacer, ¿sí? Para que, digamos, tú dices, no, es que en la validación que yo estaba haciendo yo necesito de retornar otra función, yo la puedo devolver, si no, retorno aquí como una simple operación. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Yo hice un ejemplo por acá para la clase del día de hoy, ejercicios, y por acá hice un ejemplo sencillo. Básicamente, ¿qué es lo que quiero hacer en este ejercicio? La idea es que nosotros podamos colocar 2 números, ¿cierto? Y que dependiendo a un select que yo escoja, a una lista desplegable, con las operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación y división, él me calcule ese resultado. Y para eso vamos a utilizar las funciones flecha para que ejecute, digamos, esa serie de cálculos que queremos hacer. Entonces, ¿qué hice yo? Coloqué un HTML sencillo donde coloqué dos números, ¿cierto? 2 inputs para digitar 2 números, donde a uno lo coloqué como número 1 y el otro número 2. Al lado le coloqué un select, y este select va a tener un ID para saber qué operación es la que yo estoy escogiendo, ¿cierto? Y creé un evento, un onChain, que va a ejecutar una función que se llama calcular. Aquí, si se dan cuenta, simplemente estoy llamando una función como normalmente lo veníamos haciendo. ¿Listo? Y tengo una serie de opciones. Una opción de seleccione para que aparezca por default de primeras, y es vacía porque no le estoy pasando ningún parámetro. Y tengo lo que es suma, resta, multiplicación y división. Cada una tiene un valor para poder nosotros identificar qué fue lo que seleccionó el usuario, ¿sí? Después tenemos un botón, un on-click, que va a ejecutar la misma función calcular, pero con la opción de ejecutar el botón. ¿Listo? Y tenemos un texto, un párrafo, donde vamos a colocar como el resultado de esa operación que nosotros estamos haciendo. Aquí simplemente llamo el script para poder ejecutar, digamos, nuestras funciones. Ahora vamos a abrir aquí nuestro JS script y vamos a ver qué fue lo que se hizo. Entonces, básicamente lo que yo hice fue,
crear las 4 funciones, si se dan cuenta cómo las definimos. Si yo lo hiciera con JavaScript sencillito, yo haría algo como esto, con JavaScript puro, llamémoslo así. Yo, para definirlo, o como lo veníamos definiendo normalmente, es hacerlo así. Perdón. Return A más B, ¿sí? Esta función es lo que haríamos con JavaScript puro, ¿cierto? Esto lo simplificamos a decirle simplemente con el nuevo estándar, diciéndole, definimos una constante o una variable let, ¿cierto? O una constante, definimos el nombre de la función, que si se dan cuenta es este mismo nombre de la función, igual a, pasamos los parámetros, entonces aquí le definimos cuántos parámetros va a tener, ¿sí? En caso de que tenga uno, yo podría definirlo de esta forma, ¿sí? O sin los paréntesis lo puedo definir así, que es como lo venía mostrando aquí en la presentación, ¿cierto? Yo podría decirle, o esto es así para que quede, digamos, igualito que como lo hago normalmente, o simplemente como es un solo parámetro lo paso así, ¿sí? Ahí ya queda un poco más claro de por qué se puede utilizar de una forma u otra. En este caso, como le va a pasar 2 parámetros, entonces le paso los 2 parámetros de esta forma. Utilizo mi función flecha y si se dan cuenta aquí yo no estoy abriendo y cerrando paréntesis, sino simplemente le estoy diciendo retórneme de una vez la operación entre A más B, ¿sí? Entonces yo no le estoy, esto es como si yo le dijera, aquí cuando estamos viendo, cuando estamos haciendo, mire cómo lo definimos acá, let sumar, le paso los 2 parámetros, abro las llavecitas y aquí le digo retórneme A más B, ¿sí? Pero si yo no le defino las llavecitas de aquí, yo puedo decirle, cuando yo le digo retórneme de una vez, es como decirle retórneme esta operación de una vez, ¿sí? Sin necesidad de las llaves que nosotros estamos definiendo. Entonces básicamente lo que yo hice acá fue definir las 4 funciones, suma, resta, multiplicación y división, donde prácticamente todas les paso los mismos parámetros y cada una me retorna una operación, ¿cierto? Aquí no dice nada extraño. Y creé otra función que es nuestra función calcular, que es la que llamamos aquí en el index. Este calcular lo creé aquí, que se llama let calcular, ¿cierto? No recibe ningún parámetro, entonces yo lo puedo definir de esta forma, ¿cierto? Y abro y cierro llaves para definir toda la funcionalidad que va aquí adentro. ¿Listo? ¿Qué hice entonces cuando ya abrí y cerré las llavecitas? Dentro de ese bloque de código lo que hice fue traer el valor que me coloquen en el campo. Entonces utilicé una función parseFloat, que es para que el valor que yo digite pueda traerlo en decimal. Y esa función parseFloat me va a coger ese valor como un valor decimal, ¿cierto? Lo mismo hice para el número 2 y para saber qué operación es la que estoy tomando, ¿cierto? Aquí definí una variable resultado, donde es donde voy a guardar como el resultado dependiendo a lo que haya seleccionado. Entonces capturo la operación que es del select, este ID, capturo qué operación me está mandando, ¿cierto? Y dependiendo de la operación, entonces yo le digo, bueno, si es suma, entonces váyase para la función suma y envíe los 2 parámetros que yo ya capturé, ¿sí? Si es resta, entonces vaya para la función resta con los 2 parámetros y así con cada uno de ellos. En caso de que no haya seleccionado una operación, ¿cierto? Porque yo tengo aquí 2 eventos, uno en chain que se activa cuando esto cambia, digamos que yo estoy en la variable selección y yo pueda seleccionar alguna de ellas, o si en su defecto yo estoy en división y vuelvo a seleccionar, pues él se va a ejecutar también, ¿cierto? Pero cuando se ejecute esa opción, por defecto, si no tiene ninguna de estas operaciones, él le va a decir selecciona una operación. Y por último lo que hago es, con el resultado que yo guarde, dependiendo de la operación que yo haga, él me va a guardar ese resultado en una variable que nosotros definimos acá, leer resultado, y me la va a colocar en el elemento que nosotros definimos como resultado, que ese elemento es el que está aquí en este span, ID resultado, y ahí es donde me va a colocar el valor. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta hay alguna pregunta en cuanto a cómo estoy llamando yo las funciones para este ejercicio. ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Dudas?
Nadie, listo, muchacho. Entonces vamos a ver aquí el ejercicio, que es básicamente lo que está haciendo. Entonces aquí yo tengo, aquí no le he metido ningún estilo, o sea, así como tan regular el diseño. Entonces básicamente lo que yo hago es que dependiendo del valor que yo coloque acá, se va a activar la función tanto en el select como al momento de oprimir el botón calcular. ¿Listo? Entonces yo puedo colocar aquí, no sé, una suma, y él me va a sumar automáticamente porque se dispara el evento on chain. Pero ¿qué pasa si yo me devuelvo acá? Pues él vuelve y se dispara, ¿cierto? Él va a dispararse nuevamente, pero cuando llegue aquí al switch, pues él me va a decir la operación que seleccionó está vacío, entonces no cumple con ninguna de ellas, entonces por defecto me va a colocar que seleccione una operación, ¿cierto? Y lo mismo va a suceder cuando yo coloque el botón calcular. Si yo coloco aquí, por ejemplo, multiplicación, él me va a cambiar, pero si yo digo, voy a hacer otra multiplicación de 952 por 8, yo ya tengo seleccionar multiplicación, no es necesario cambiar la alternativa, sino simplemente decirle calcular y él va a ejecutar la misma función. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, pero sí tengo una pregunta. Sí, señor. En el tema del código del resultado, si yo quiero hacer un parámetro o plantear un parámetro diferente, digámosle alto, ancho y largo, ¿lo puedo plantear así igual? ¿O tengo que sumarlo como trigonométricamente toca hacerlo? O cálculo, que es lado por lado. ¿Coloco la fórmula de forma clara de cálculo o lo puedo mirar de forma diferente? Como una suma, no sé. Pues digamos que ya es como tú necesites hacer tus cálculos, ¿sí? Porque tú defines, digamos, la función como quieres ejecutarla. No sé, por ejemplo, decir que quiero calcular, yo tengo otro ejercicio que vamos a ver. Calcular un área de un cuadrado, por ejemplo, un ejemplo. ¿Cómo, Rafa? Perdón. Los ejercicios más sencillos dice que calcular el área de un cuadrado, que uno plantea la fórmula de forma trigonométrica o de forma de cálculo, ¿sí? ¿Lo puede uno plantear exactamente igual acá? Sí, claro, sí, señor. Digamos que aquí ya es definir la función como tú la quieras pasar, ¿sí? Si necesitas involucrar un nuevo campo o una nueva función, simplemente aquí define la función como la vayas a colocar. Por ejemplo, si vas a decir, vamos a definir otra función que se va a llamar calcular área, ¿cierto? Y ese me va a pasar, aquí me está dando, por ejemplo, una idea de qué puedo hacer. Entonces yo puedo decirle, le voy a pasar unos parámetros, ¿cierto? Aquí yo voy a ejecutar una función, ¿sí? Entonces dependiendo a los parámetros que tú le quieras pasar acá, él me va a ejecutar una función y me va a retornar un valor, ¿sí? ¿Sí es claro ahí esa parte? Sí, me quedó claro, profe, eso era la pregunta. Tenía esa duda nomás, porque lo entiendo que el programa lo tiene que hacer así, pero si no, como usted no lo planteó, sino únicamente suma, resta, entonces le voy a preguntar el tema, si por tema de trigonometría o cálculo uno puede plantear la formulación desde el punto de vista de matemático. Era lo que yo tenía para preguntarle. Ok, sí, perfecto. Entonces aquí básicamente tú puedes definir las funciones con los parámetros que tú necesites. Entonces tú dices, no, voy a calcular el área y ese necesito digamos 3 parámetros. Entonces tú puedes definirlo A, B y C, ¿sí? O 5 parámetros, entonces aquí puedes seguirle metiendo los parámetros que necesites. O solo un parámetro, dependiendo de lo que necesites, tú colocas aquí los parámetros que vas a necesitar y ya aquí adentro haces el cálculo de lo que necesitas. Por ejemplo, si yo digo de esta forma, calcúleme el área de A por A, ¿cierto? Y retórneme esa área, ¿sí? Entonces él por defecto ya dice, listo, yo le voy a retornar un valor dependiendo del parámetro que usted me definió, ¿sí? Y yo puedo agregar digamos, si yo le digo calcúleme, vamos a crear otro aquí, otro caso. Una pregunta, ahí en el caso que deja que los parámetros no son definidos, ¿siempre se utiliza el switch case? ¿El qué, perdón? O sea, cuando define la función y no le define la cantidad de parámetros de entrada, ¿siempre tiene que dentro del código utilizar un switch case que evalúe, digamos, un ejemplo, que quiera calcular el área de un cubo o de un círculo y no le define qué parámetros de entrada necesita? No, ¿Él mismo lo puede evaluar con el switch case? Digamos que la idea es que cuando tú tengas una función,
tú le pasas el parámetro que necesitas para ejecutar algo dentro de esa función, ¿sí? Si no le pasas ningún parámetro, entonces él no va a saber, digamos, qué es lo que va a calcular. Si yo le digo aquí no tiene parámetros, yo no le definí ningún parámetro, y él cuando vaya a hacer este cálculo me va a decir, pero esta variable no la encuentro. Sí, o sea, es un error porque usted no me pasó ningún parámetro y me está pidiendo que multiplique 2 veces o que haga la multiplicación de A por A, pero A no me lo ha definido. O sea, un ejemplo, para calcular el área de un cuadrado, un ejemplo, que solo vamos a calcular áreas de cuadrados. Sí. Pues yo ya sé que solamente necesito un lado, no necesariamente necesito colocar el parámetro ahí, sino que lo que le ingrese él ya sabe que es un cuadrado. Digamos, para esa función flecha, ¿cuándo se debe o no se debe declarar, escribir ahí los parámetros de entrada? Ok, digamos que aquí tú puedes definir, digamos, digamos para el caso del cuadrado. Si nosotros vamos a definir el área de un cuadrado, podemos decirle como que LED área cuadrado, ¿cierto? Es igual, por ejemplo aquí como L por L, es decir, L por L o A por A. Exacto, aquí digamos como tal nosotros necesitamos este parámetro para poder hacer este cálculo, ¿sí? Si nosotros no definimos el parámetro, pues él me va a decir como que no, usted me está pidiendo que retorne una multiplicación de 2 parámetros que usted nunca me pasó, o de un parámetro que usted nunca me pasó, ¿sí? Si yo no le defino aquí el parámetro, él va a decir como que no, pues usted no me está pasando el parámetro, no es posible realizarlo. Miremos el error que nos genera. Vamos a colocarle aquí un área, y que esto vamos a llevar un área al cuadrado, ¿listo? Y digamos que no le vamos a pasar ningún parámetro. Él, mire, él está esperando un parámetro, pero no lo estoy pasando. Y aquí le voy a pasar otra que diga área. Y vamos a coger solo listo, área. Entonces, digamos, cuando yo tengo esta forma, y si yo selecciono, por ejemplo, 5, aquí cualquier valor, porque vamos a utilizar solo el primero, y le decimos que área, él aquí nos arroja un error porque él no encuentra o no tiene un valor de dónde sacar esa multiplicación, ¿sí? Nosotros no le estamos pasando ningún valor aquí en digamos en nuestra área. Si nosotros le decimos acá, ahora ejecutémoslo aquí, por ejemplo, hagámosle un console log a ese resultado. Entonces, por ejemplo, result es igual a lado por lado, y hagámosle un console log a resultado, ¿sí? Si nosotros hacemos esto, área, él me va a arrojar este error, que no es válido porque no le estoy pasando ese parámetro, ¿cierto? Si yo ya le paso el parámetro acá, que le digo, páselo de lo del número 1, le digo, por ejemplo, 12, y aquí 3, y le digo área, aquí ya me pasa que es el 144, ¿sí? ¿Por qué me sale este undefined acá? Porque simplemente no estamos retornando ese valor. Si yo le hago aquí un return result, él me dice, listo, yo voy a coger este resultado que estoy calculando acá, lo guardo en esta variable y lo retorno, y ese es el valor que me está asignando en esta variable resultado, ¿sí? Y esto es lo que ya... ya entendí. O sea, Sí. tiene, por obligación tiene que definir los parámetros de entrada, tienen que estar definidos como las variables. Correcto, sí señor, tiene que estar definidos, o si no, pues él no va a Claro, saber porque qué es no lo lo que va a estoy entender de pasando. dónde va a sacar el dato. Exactamente. Él no va a entender de dónde. Él me dice, yo estoy esperando un parámetro. Las funciones, cuando yo le defino parámetros, dice, listo, yo estoy esperando unos parámetros, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, digo, no, yo no voy a definirle, o sea, puede que una función yo no le mande el parámetro, pero entonces tengo que definirle un valor por defecto a ese parámetro, ¿sí? Si yo no le envío el valor, por ejemplo, si yo digo, aquí yo no lo envié, ¿cierto? Pero yo tengo que definirle un valor por defecto, vamos a definirle el 2, por ejemplo. Aquí yo ya le definí un valor por defecto, ¿sí? Que si yo se lo envío, él toma el que yo le envío, pero si no le envío nada, entonces él me toma este por defecto, ¿sí? Si yo hago este ejercicio, por ejemplo, yo le voy a decir 56 y aquí 2 y aquí un área, ¿sí? Él me tomó por defecto fue el valor que, espérame si lo ven acá, aquí. Él me tomó por defecto fue el valor
que yo definí en la función. Si se da cuenta que como yo no le mandé el 56, él me tomó fue el 2, porque yo lo definí fue por defecto acá. ¿Sí es claro esa parte? Sí, profe, es claro. Listo, vale, perfecto. Entonces básicamente cuando nosotros estemos utilizando funciones, nosotros definimos las variables, definimos qué es lo que nos va a retornar y nosotros definimos cómo es más práctico para nosotros retornar. Por ejemplo, en esta ocasión, por ejemplo, nosotros le dijimos retorne aquí de una vez la operación de A dividido B, ¿sí? Lo podemos hacer de esta forma o lo podemos hacer aquí con guardar la constante o guardar la variable, hacer la multiplicación y después retornar ese resultado. Lo que estamos haciendo acá es prácticamente lo mismo que haría aquí esta parte, ¿sí? Simplemente le hace el return de una vez de esta operación que estamos haciendo acá. ¿Listo? No sé si alguien más tenga dudas al respecto. ¿Nadie? Entonces, muchachos, vamos a hacer otro ejercicio que me gustaría. Yo me puse a hacer este ejercicio. Ay, perdón, aquí lo cambié. Perdón, aquí lo recargo porque lo cambié de carpeta. Que fue el de calcular el índice de masa corporal. Pero entonces la idea es que nosotros podamos hacer ese cálculo de la masa corporal teniendo en cuenta el género, ya sea hombre o mujer, para saber qué tipo de o qué cálculo nos realiza esta calculadora que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces aquí sí yo le metí un poquito de estilos, le metí pues todo lo del HTML y el JavaScript para poder hacer esta parte. Entonces si nos vamos aquí para el ejercicio 2, básicamente lo que hicimos acá fue una calculadora donde vamos a tener un formulario, ¿cierto? Ese formulario va a tener cada uno un label, un input para el peso, un label y un input para la estatura, ¿cierto? Que va a ser en metros, un label de género con un select donde voy a seleccionar si es hombre o mujer, ¿listo? Y un botón que cuando le dé clic me calcule el índice de masa corporal dependiendo de los parámetros que yo esté seleccionando. Y al final dejé un text area donde voy a colocar como el resultado de ese cálculo que estamos haciendo. ¿Listo? Creé el estilo en SAS donde coloqué pues todo lo que son las etiquetas, el body, el H1, el formulario, que dentro de ese formulario tengo unos labels que voy a anidar, ¿cierto? Anidar al formulario, los labels, el input y el select y el botón de ese formulario, ¿cierto? Aquí tenemos la función hover que también es importante que la tengamos en cuenta cuando pues que cuando pasemos el mouse se convierta en algo diferente. Y por último el text area, que es donde vamos a colocar nuestro resultado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? La idea es que vamos a hacer este scriptcito, ¿cierto? Pero entonces vamos a investigar cómo es el cálculo del índice de masa corporal tanto para hombres como para mujeres. Entonces, yo voy a colocar acá, espérame, lo abro y defino aquí como las variables. Y la idea es que algunos de ustedes me envíen o aquí por el chat o que alguien comparta cómo haría ese cálculo del índice de masa corporal, ¿cierto? Teniendo en cuenta algunas variables. Por ejemplo, voy a colocar acá esas validaciones. Que cuando sea hombre, voy a colocarlo acá y ya lo muestro en el chat. Esperar si lo puedo ver acá. Dame un segundito. Voy a colocarlo acá y ya lo miramos. Entonces que cuando sea hombre, ya lo pongo para que lo vean ustedes. Hombre, si tiene una masa corporal menor a 20, que si es menor a 20, entonces es bajo de peso. Profe, pero no estamos usando la fabricación del código, sino está la pantalla. Ya les muestro, Rafa, ya estoy definiendo aquí como las reglas para que hagamos el ejercicio y ya es para colocar las reglas y para que ustedes me digan cómo lo harían. ¿Listo? Bajo de peso. Ya les coloco acá. Si es entre 20, si es mayor a 20, perdón, si es entre 20
y 24.9, entonces es un peso normal. Si es entre 25 y 29.9, está en sobrepeso. Aquí sobrepeso. Si es entre 30 y 39.9, es obesidad. Y si es mayor a 40, es obesidad extrema. Espérame, ya lo paso el archivito acá. Denme un segundito. Listo. Pero espera que me falta el de la mujer. Espérame, mujer, entonces si es menor a 19, es bajo de peso. Si es entre 19 y 23.9, es un peso normal. Si es entre 24 y 28 y 28.9, es sobrepeso. Y si es entre 29 y 37.9, es obesidad. Y si es mayor a 38, entonces es obesidad extrema. Muchas empresas de salud, de páginas como tal, tienen esta opción, o en las páginas. Espérame que no me deja pasar ahora la imagen. ¿Ahí me escuchan bien, muchachos? Qué pena. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces, básicamente, vamos a definir unas reglas, estas reglas. Espérame que no me deja mover la pantalla. Y voy a dejar aquí. Que me traba aquí esta parte. ¿Ahí la ven? Sí. Espérame que no me deja pasar. ¿Señor? Sí, se alcanzaba a ver. Que se me está trabando la pantalla. Dame un segundito. Porque no me deja escoger acá. Ahí ya. A ver qué le pasó al ID. Espera a ver qué. Se me trabó, fue el ID de desarrollo. Bueno, mientras me recobra, básicamente la idea es esta. La idea es que cuando tengamos un índice de masa corporal del hombre de 20, o menor a 20, perdón, va a ser bajo peso. ¿Sí? Si es entre 20 y 24.9, a ver si lo puedo agrandar acá. Como que no lo puedo ver más grande. 24.9 va a ser peso normal. Y si es entre 25 y 29.9, es sobrepeso. 30 a 39.9, obesidad. Y mayor o igual a 40, obesidad extrema. Esto para el caso del hombre. ¿Listo? Para el caso de la mujer, tenemos que si es menor a 19, es bajo de peso. Si es entre 19 y 23.9, es peso normal. Y si es entre 24 y 28.9, es sobrepeso. Sobrepeso. Y si es entre 29 y 37.9, es obesidad. Y ya mayor o igual a 38, es obesidad extrema. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? La idea es que yo les voy a compartir aquí el código, tanto HTML como el SAS. Y la idea es que ustedes van a desarrollar todas las validaciones para mostrar el resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado básicamente es que cuando yo coloque aquí el peso, si yo pongo, por ejemplo, yo peso 85 y tengo una altura de 1.75, soy hombre, que cuando me voy a calcular, yo tengo un índice de masa corporal de 27.76 y estoy en sobrepeso, ¿sí?
Si yo selecciono, no sé, para una mujer 62 kilos y mide 1,65. Para una mujer es un peso normal, ¿sí? Entonces la idea es que ese resultado me lo muestra aquí en el Text Area. Entonces, como la idea es que nosotros vamos a desarrollar tanto clases asíncronas como algunos laboratorios, la idea es que nosotros tomemos este ejercicio como un laboratorio para aplicar algunos conceptos de los que hemos desarrollado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, muchachos, voy a compartirles el código, voy a colocarlo, si pueden ingresar ahí al material de la clase, voy a colocarlo aquí, espera, ingreso de nuevo, y voy a colocarles el código menos el script de JS, se lo subiría después para complementar el desarrollo. Y la idea es que cada uno de ustedes va a ejecutar ese código, va a desarrollar ese código para poder calcular el índice de masa corporal y vamos a ver si los resultados que nos ejecuta es el mismo. ¿Listo? Teniendo en cuenta el peso, la altura y el género, si es hombre o mujer. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo aquí en... Aquí yo no puedo compartir archivos, ¿cierto? Aquí en el chat no. Quedaría más fácil por acá, pero no sé. No, creo que no deja compartir archivos. Entonces voy a colocarlo aquí en material de clase para que porfa los que puedan ingresar, vamos a colocar aquí el material de clase. Entonces vamos a colocar como laboratorio. Por WhatsApp, sí, Johan, muchas gracias. ¿Tienen todos están en el grupo de WhatsApp? Sí. Sí, señor. Listo. Sí, señor. El que no esté, porfa, y lo comparto por ahí por el WhatsApp. Espérame, entonces, espera que es que se me bloqueó el... ya soltó. Entonces voy a compartirles aquí el archivo, el del ejercicio 2. Espérame, los copio. Entonces voy a copiarles el index y la carpeta CSS para que lo vean. Y van a hacer ustedes a crear el archivo JS y vamos a hacer el desarrollo como de esa funcionalidad, de esas validaciones. ¿Listo? Ya les comparto el laboratorio. Que básicamente nos toca ir como desarrollando esos laboratorios para practicar. Recuerden que son 125 horas de clase y 125 como laboratorio, pero la idea es que lo desarrollemos aquí en clase, esos tipos de laboratorios. ¿Listo? Entonces espérenme, ya los comparto. El laboratorio, comprimir. Y voy a copiarlo aquí. Frontend. ¿Me confirman porfa si les llegó ahí al WhatsApp? Sí, señor. Listo. Ya no, profe. Porfa, esperemos a ver si llega. Va en un formato zip. Sospechoso. Va. Mierda. Laboratorio.c. ¿Sí? ¿Ya les llegó? Listo, entonces básicamente, muchachos, la idea es ¿cuál? Que vamos a coger ese HTML que tenemos, ¿cierto? Vamos a, con el CSS, ya yo le envié el CSS, y vamos a crear el script que tenemos aquí abajo. El script JS está en la carpeta JS, script.js, o si usted lo quiere sacar de ahí, dejarlo al mismo nivel del HTML, no hay problema. Pues la idea es que lo vayan digamos, desarrollando como ustedes lo vayan entendiendo. Digamos que recuerden que tenemos aquí lo que son las carpetas CSS, las carpetas JS y nuestro HTML afuera. Y la idea es que cuando ustedes lo tengan de esta forma, en este script van a crear con funciones flecha tanto esta función de calcular el índice de masa corporal, y esa función tiene que llamar a otras para saber si es hombre o mujer, que haga el cálculo dependiendo de si es hombre o mujer, que me retorne ese valor de que si es digamos como tal su índice de masa corporal. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a dar pues hagamos un recesito de unos 15 minuticos
mientras ustedes van empezando a crear como tal, digamos, el proyecto, van exponiendo y vamos a empezar a desarrollarlo paso a paso. ¿Listo? Si quiere, porfa, descansamos 15 minuticos, volvemos a las 7:30 y ya volvemos para hacer este laboratorio. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, vayan mirándolo, vayan ejecutándolo y ya lo revisamos. Señor, perdón, no te pero el escuché. tema es para tomar un poquito de tinto y volver a clase. Sí, la idea es pues si lo quieren ir desarrollando y todo, pero la idea sí es volver a clase y lo vamos a desarrollar entre todos. ¿Listo? Entonces ya volvemos, muchachos. 7:30, entonces ya volvemos para hacer el laboratorio. Vale, profe.